Buenas, vamos a seguir con el próximo tema que es juegos, búsqueda en juegos o resolución de juegos. Básicamente, en este contexto estamos hablando de lo que se conoce como problemas de búsqueda confrontativa, que son situaciones que hacen a la parte de la inteligencia artificial que es más cercana a la teoría de la decisión dentro de la economía matemática. Esto básicamente porque se han realizado muchos modelos en teoría económica que se pueden disponer de una manera similar a las situaciones que vamos a ver ahora, que son los juegos entre dos o más jugadores. Si ustedes le prestan atención, van a ver que una cantidad bastante notable de premios Nobel de Economía, uno podría llegar a decir el 10% o el 15% de ellos, han sido investigadores en la teoría de la decisión y básicamente en los juegos relacionados con la economía. Esto porque, bueno, se puede interpretar como que comprar, vender y tomar ese tipo de decisiones y jugar al estanciero, jugar ese tipo de juegos, es algo que hace a la estrategia económica. Si nosotros vamos a ver que concomitantes a estos temas hay conceptos como por ejemplo el concepto de utilidad esperada, el concepto de racionalidad y otros asociados. Lo que vamos a considerar primero son juegos que tienen un conjunto de características que nos parecen adecuadas. Son juegos determinísticos entre dos jugadores, para los que se juega por turnos. La suma es cero, o sea, básicamente lo que gana un jugador lo pierde el otro. Los juegos tienen información perfecta, o sea, los dos jugadores conocen lo que está arriba del tablero y no hay información privada de cada jugador. Y es posible en estas condiciones plantear algoritmos que tengan algún tipo de capacidad para poder encontrar posiciones vencedoras en el juego si esto ocurre. Después vamos a ver cómo se debilitan algunas de estas características y podemos seguir aprovechando lo que vamos a ver ahora. Una de las tentaciones inmediatas que nosotros tenemos que resistir es plantear la búsqueda en juegos como la resolución de problemas. Esto lo podemos hacer simplemente pensando en plantear dentro del árbol de búsqueda, dentro del árbol de juego, lo mismo que nosotros hemos visto en el programa anterior, el o los estados iniciales, las reglas que nos permiten transicionar de una posición a otra, los estados finales o estados terminales en los cuales el juego termina y hay un ganador o se empata, y el resultado, que es lo que se obtuvo, que es el valor que tiene la posición en el estado final. Pensemos que hay juegos como por ejemplo el ajedrez, las damas o el tatetí, donde el jugador gana o pierde y por lo tanto ese valor será 0, 1 o -1, pero hay otros juegos, como decíamos el estanciero, donde los resultados pueden ser más cuantitativos que cualitativos. Yo les decía, la tentación es a querer hacer una representación como esta que está acá, que es pensar que podemos ganar el juego si estamos en una posición vencedora, eso es lo que nos dice la primera regla, o bien si estamos en una posición cualquiera, que no es perdedora, o sea que el valor no es -1, para la cual tenemos una transición a la posición 2, en la cual ninguna transición del oponente nos puede llegar a hacer ir a una posición perdedora y desde la cual es posible acceder a una posición ganadora. Sí, es muy probable que esta aproximación quede atrapada en ciclos o que tenga complejidad exponencial y por lo tanto tenemos que tratar de buscar otro tipo de alternativas para poder resolver. Bueno, el concepto de estrategia es un mecanismo o una formulación que nos permite computar la próxima movida para un jugador en función de las posibles respuestas que produciría su oponente. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es
suponer que nuestro oponente tiene una racionalidad similar a la nuestra y que desde esa racionalidad yo puedo anticiparme a sus jugadas o a sus movidas. Nosotros vamos a suponer por un momento que los jugadores se denominan max y min. Max es el que quiere obtener el valor mayor en los estados terminales, min es el que quiere obtener el estado menor. Cada nodo terminal, o sea, cada estado final del juego tiene un valor resultado al cual llamamos ODN y suponemos que Max es quien comienza. Max desea maximizar el resultado del juego, mientras que Min desea minimizarlo. Bueno, en este sentido, una estrategia óptima es una estrategia que produce resultados iguales o mejores que cualquier otra estrategia cuando se aplica contra un agente idealmente racional. En ese sentido, la búsqueda minimax se basa en la siguiente consideración. Vamos a expandir el árbol de búsqueda desde abajo hacia arriba. Y de esa manera vamos a asignarle a cada nodo del árbol una evaluación V que nos permite ir encontrando el valor de cada nodo yendo de abajo hacia arriba hasta llegar al estado inicial. El valor B que van a tener los nodos terminales es el valor O. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, las damas, el tatetí, 1 si ganó max, 0 si hubo un empate, menos 1 si ganó min. Luego, si es un nodo donde va a mover max, le vamos a asignar a n el máximo de los sucesores de ese nodo que ya tienen una evaluación porque estamos yendo de abajo para arriba. Mientras que si es un nodo donde le toca mover a min, le vamos a asignar el mínimo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este es nuestro árbol y supongamos que estos son los estados terminales. Entonces, este estado terminal tiene un valor 1, este tiene 4, 5, 6. No sabemos qué significa esto, pero bueno, nos manejamos con estos valores. Bueno, los estados terminales los nodos terminales ya tienen su valor. Vamos a ver qué es lo que va a hacer max en los nodos D, E, F, G. Bueno, en todos ellos va a elegir el máximo de los valores de sus sucesores. Luego vamos a ver qué es lo que va a hacer min. Min va a elegir el mínimo de sus sucesores. Y finalmente, al comienzo del juego, max va a elegir el máximo de sus sucesores. Entonces tenemos aquí un camino dentro de este árbol que se denomina la variante principal. ¿Sí? La variante principal básicamente lo que hace es determinar qué sería lo que ocurriría si ambos jugadores son idealmente racionales, tienen conocimiento perfecto, tienen capacidad de cómputo infinita y de esa manera pueden evaluar de abajo para arriba todo el árbol. Esto, bueno, claramente tiene problemas de espacio de búsqueda, entonces existen mecanismos racionales que nos permiten podar la exploración de este árbol. ¿Sí? Nos vamos a manejar en un contexto donde estamos suponiendo que tenemos una capacidad de búsqueda un poquitito más limitada y que por lo tanto no recorremos el árbol de búsqueda en toda su profundidad hasta llegar a los nodos terminales, sino como mencionábamos en videos anteriores, nos detenemos en algún momento y le asignamos un valor heurístico a los nodos. Luego vamos a retomar el tema de la función heurística. Entonces, si estamos en un nodo al que le toca evaluar a min, y min ya sabe que la evaluación de este nodo es 4 porque en toda su exploración, hacia donde haya llegado en profundidad, sabe que la variante principal de este nodo lo lleva a 4. Luego min se pone a explorar y encuentra que hay un nodo que tiene una variante principal
cuya evaluación es 5. Entonces, min sabe que no importa lo que pase en el subárbol que cuelga de este nodo, porque cualquier cosa que ocurra va a darle a max la posibilidad de elegir un nodo que va a tener 5 o más. O sea, si la evaluación de todo el subárbol que cuelga de este nodo da 8, bueno, max va a elegir 8. Si da 10, max va a elegir 10. Pero si da 3, max va a elegir 5. Entonces, min sabe que este nodo va a tener una variante principal cuyo valor va a ser 5 o mayor. Como 5 es más grande que 4, min sabe que nunca va a venir para acá. Va a elegir siempre ir para este lado. Entonces, a mí no le resulta necesario evaluar qué es lo que pasa por acá, porque sabe que nunca el juego va a ir para este lado. De la misma forma, Max se encuentra con la siguiente situación. Max expandió toda esta parte del árbol y sabe que la variante principal de este nodo le da un valor de 2. Pero también sabe que la variante principal de esta rama del árbol le da un valor de 4. Entonces, directamente no sigue expandiendo ninguna de las ramas que cuelgan del nodo C, porque sabe que si fuese hacia el nodo C, min elegiría ir hacia el nodo F y no hacia ninguno de los otros nodos. Por lo tanto, no tiene sentido que explore qué es lo que ocurre en el nodo G de ahí para abajo o cualquier otro sucesor de C. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que cada nodo va a tener como un par de horizontes, a los cuales llamamos alfa y beta, por eso esto se lo conoce como poda alfa-beta, de manera que alfa representa el menor valor a lo largo de las elecciones de Max y por ende el menor valor que Max puede garantizar que obtendrá desde un nodo n. En este caso, el valor alfa es 4, porque sabe que hay por lo menos un sucesor de A que tiene una variante principal que vale 4. Entonces, no va a aceptar ningún otro sucesor que tenga un valor menor que 4. Beta es el mayor valor a lo largo de las elecciones de min y por lo tanto representa el mayor valor que min puede garantizar que obtendrá. Es, por ejemplo, en este caso también 4, porque sabe que cualquier otra cosa que sea más grande que 4 no la va a querer obtener. Entonces, alfa representa el mejor resultado que puede obtener min y beta representa el peor valor que puede obtener max. Bueno, de alguna manera lo que va a ir ocurriendo es que la exploración de los diferentes nodos de abajo para arriba o la asignación de valores a través de la función heurística va a ir acotando la diferencia entre alfa y beta. Y en algún momento ambos valores colapsan, ¿sí? Siempre alfa va a ser mayor que beta, y cuando colapsan ya el valor del nodo que estamos evaluando queda determinado. Finalmente, cuando el valor del estado inicial del árbol, o sea, de la raíz, queda determinado, ahí hemos terminado la búsqueda. Bueno, como vimos en el ejemplo, digamos, esto es simplemente para volver a explicar cómo funciona. Si yo tengo que estoy en un nodo NB, que es un nodo max, y que es sucesor del nodo NA. Durante la expansión de NB, o sea, explorando los sucesores de NB, encuentro un sucesor de NC. Si el alfa de NC es mayor que el beta de NA, entonces todo el subárbol que se origina en NB es podado porque min nunca va a querer ir a NB cuando está en NA. Mientras que si el alfa de NC es menor que el alfa de NB, entonces todo el subárbol que se origina en NC es el que es podado porque max es el que nunca va a querer mover a NC cuando esté en NB. A la inversa, trabajando con los beta, supongamos que NC es un nodo min que es sucesor de NB. Cuando estoy expandiendo NC, o sea, estoy viendo los sucesores, encuentro un sucesor ND. Suponiendo que el beta de ND es menor que el alfa de NB, eso quiere decir que todo el subárbol
que se origina en NC es podado porque max nunca va a elegir NC cuando esté en NB. Y a la inversa, si el beta de ND es mayor que el beta de NC, entonces todo el subárbol que se origina en ND es podado porque min nunca va a elegir ir a ND cuando esté en NC. Bueno, el beneficio de aplicar la poda alfa-beta reduce en mucho la complejidad de la búsqueda. Depende a veces significativamente del orden en el cual se evalúan los nodos terminales o el orden en el que le asigno una evaluación heurística a nodos intermedios. Y hay veces donde el algoritmo genera gasto extra. Esto es como cuando aplicamos un quicksort a un arreglo que está ordenado. Bueno, perdemos un montón de tiempo inútilmente. Pero bueno, eso es la minoría de los casos. En la mayoría de los casos hay aproximadamente una reducción del espacio de búsqueda a la raíz de la profundidad de la búsqueda. O sea, básicamente, manteniendo igual otras condiciones, podemos duplicar la profundidad de la búsqueda con la misma memoria y con el mismo tiempo si aplicamos la poda alfa-beta. ¿Sí? Jugando al ajedrez, en vez de tener un horizonte de 10 movidas hacia adelante, pasaríamos a tener un horizonte a 20 movidas hacia adelante. Bueno, ¿cómo manejamos la incertidumbre? ¿A qué nos referimos con incertidumbre? Nos referimos básicamente a funciones heurísticas que no son perfectas y que por lo tanto le asignan un valor a un nodo, pero que no tiene certeza de que ese nodo realmente va a tener ese valor. Bueno, a esas funciones heurísticas, funciones de evaluación, se le piden algunas características. Básicamente, tienen que ser funciones fáciles de computar, porque si son muy complejas, directamente busco y me resulta más económico buscar que computar la función heurística. Tiene que tener algún tipo de correlación con la probabilidad de ganar y tiene que tener valores coherentes con los estados terminales. Esto es parecido a las funciones heurísticas que nosotros vimos en juegos. Hay algunas diferencias, o sea, básicamente, en este caso, lo que estamos haciendo es asignarle correlaciones o asignarle probabilidades a los diferentes estados. Una forma de entender cómo se computa una función de evaluación, por ejemplo, es en el caso del KTT. ¿Sí? Aquellos que han jugado al KTT saben que si empiezan jugando y marcan el casillero central, tienen más probabilidad de ganar que si arrancan jugando marcando otro casillero. Entonces, supongamos que exploramos una buena cantidad de juegos y vamos a descubrir que en el 60% de los juegos en los cuales hemos ganado, hemos marcado el casillero central, mientras que en un 20% hubo un empate y en un 20% restante perdimos. Entonces, asignando probabilidades a esas frecuencias relativas, le asignamos al valor 1 ganar el 0,6 de probabilidad, al valor 0 de empate el 0,2 de probabilidad y al valor -1 de perder 0,2 de probabilidad. Eso nos da 0,4. Por lo tanto, colocar la ficha en el casillero central tiene un valor de 0,4. Y así podemos hacer mapa de probabilidades para los otros casilleros del tablero de TTT, y en base a eso vamos orientando el juego porque simplemente lo que hacemos es manejarnos con esas probabilidades. Como ya dijimos, en el ajedrez hay una técnica conocida que es el valor material, que es el valor que le damos a cada una de las piezas del ajedrez. De todas maneras, el uso de estas funciones de evaluación o de estas funciones heurísticas introduce una incertidumbre que hace que las características determinísticas que tenía la búsqueda minimax, donde hay una variante principal que está determinada de entrada, bueno, hace que se pierda, ¿sí? Diferentes jugadores tendrán diferentes evaluaciones para diferentes posiciones, apreciarán el tablero de diferentes maneras y eso los lleva
a tomar diferentes decisiones. Bueno, ¿cómo poder tener en cuenta el azar? Básicamente cuando en juegos como el backgammon tiramos un par de dados y en función del resultado de la tirada de los dados nos vamos para algún lugar en el tablero. Eso lo que va a implicar es una complejización a veces bastante notoria del juego, porque tenemos que asignarle un valor a los nodos en función de la probabilidad del evento de chance de tirar los dados y del valor que le damos a cada nodo al cual iríamos dependiendo de cada una de las salidas. O sea, yo tengo que asignarle un valor a un nodo. Ahora, de ese nodo puedo ir a diferentes nodos en función de lo que resulte con los dados. Supongamos que puedo ir a 6 lugares diferentes en función de que salga un número de 1 a 6 al tirar el dado. Entonces, el valor que va a tener ese nodo va a ser un sexto por el valor que tenga cada uno de los sucesores de ese nodo. Entonces, con esos supuestos, yo puedo asignarle valores y puedo recuperar de alguna manera la idea de la búsqueda de minimax. Si supongamos una situación como esta, en la cual yo tengo un nodo chance, ¿sí? Es como que de alguna manera estamos poniendo nodos chance antes de la jugada de cada jugador. O sea, juega Max, luego le va a tocar jugar a Min, pero antes de eso Min tira los dados. Luego le va a tocar jugar a Max, pero antes de eso Max tira los dados. Entonces yo estoy en el nodo A, le tengo que asignar un valor al nodo A, lo que hago es darle las diferentes probabilidades a cada uno de los resultados de arrojar los dados y luego evaluar el valor que tiene cada uno de los nodos sucesores y combinarlos de acuerdo con esa probabilidad. Fíjense que en este caso las probabilidades son las probabilidades de obtener las diferentes salidas que tienen los dados del 2 al 12. Por ejemplo, que salga 1, 1 tiene un 36avo de probabilidad, que salga 1 y 2 tiene un 18avo de probabilidad, porque tengo dos eventos de 12 que pueden llegar a, perdón, dos eventos de 36 que pueden llegar a tener este resultado, mientras que 1, 1 es un evento de cada 36. Esta probabilidad va subiendo y luego va bajando de nuevo al llegar a 6, 6. Bueno, entonces el valor esperado va a ser la sumatoria de cada una de estas probabilidades por el valor que le corresponde a cada uno de los nodos sucesores. Lo mismo puede hacerse desde el nodo min, ¿sí? Y de esa forma podemos evaluar el valor que le va a dar min a cada uno de los nodos en función del resultado esperado. Esto, bueno, finalmente termina en una definición de la evaluación de los nodos que es inductiva, tal cual la vimos al principio, que es, si es un nodo terminal, es la evaluación del nodo. Si es un nodo en el que mueve max, elegimos el mayor de los sucesores. Si es un nodo en el que mueve min, elegimos el menor de los sucesores. Y si es un nodo chance, es el valor de la sumatoria de cada una de las probabilidades del evento por la evaluación que tiene cada uno de los nodos sucesores. Bueno, con esto hemos terminado con la teoría de búsqueda en juegos, así que nos vemos en la próxima clase.